Muy buenos días. Calimera. Agüete. Mi nombre es Arístides Mínguez. Arístides Mínguez Baños. Como ya os he dicho antes, Magda, soy profesor de latín, griego y cultura clásica en este instituto en el que estamos, el Instituto de Enseñanza Secundaria Licenciado Francisco Cascales de Murcia. Un instituto que fue fundado en la década de 1760 a expensas del cardenal Belluga como colegio de teólogos, encomendado a San Isidoro, uno de los 4 santos más importantes del primer cristianismo. ¿Vale? 4 hermanos santos, San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, nacidos según la tradición en Cartagena. ¿Vale? San Isidoro llega a ser obispo de Sevilla. Esto que veis detrás son los cuadros que decoraban esa capilla de aquel antiguo colegio de teólogos. Este cuadro está dedicado a la predicación, a la prédica de San Isidoro ante los fieles. Son obras del siglo XVIII de un tal Vicente Inglés, un autor valenciano que llegó a Murcia para pintar este cuadro pictórico, este conjunto pictórico. Alcanzó gran fama y por recomendación del insigne escultor Francisco Salcillo llegó a formar parte de la Real Academia de las Artes en Madrid. Vamos a empezar a hablar un poquito de la mitología griega, uno de los temas más fascinantes del mundo clásico. A mí muchas veces, en los 35 años que llevo trabajando, la gente me pregunta si es que sirve de algo el latín, el griego se habla para algo, que si eso todavía sirve, que si es útil. Y claro, yo en muchos tiempos antes les decía alfalfabeto, ni siquiera analfabetos, alfalfabetos, porque pudiendo tener acceso a la cultura, pudiendo leer, son tan vagos que hacen preguntas sin sentido. Por ejemplo, ¿sabéis que todos los días de la semana tienen un nombre dedicado a un dios romano? Hoy estoy hablando de un lunes, ¿vale? Lunes viene porque está dedicado a la diosa Luna. Los romanos le decían Lunae Dies, el día de la luna, Selene para los griegos. Mañana es martes. Martes está dedicado al dios Marte, el dios de la guerra. Martis Dies. A Marte también está dedicado el mes de marzo, Martius, porque en ese mes comenzaban las campañas militares y había que encomendarse a ese dios, que era bastante peligroso, ¿vale? Roma consiguió lo que consiguió gracias a sus ejércitos, a sus poderosas legiones, ¿vale? El mes de junio, Junius, está dedicado a la diosa Juno. Pero es que incluso en la tabla periódica de los químicos, tenemos nombres que le deben su origen a un dios. Plutonio es Plutón, el dios de los infiernos. Paladio es Palas Atenea. Uranio es Urano, el primero de los reyes de los dioses. ¿Vale? Bueno, mirad, para moverse en el mundo de la mitología clásica es muy complicado, porque no hay un solo libro donde estén recogidos todos los mitos. ¿Vale? Entonces necesitamos movernos con un buen diccionario. Este que tengo aquí, Diccionario de Mitología Griega y Romana, de Pierre Grimal, es muy recomendable, porque vienen los nombres de todos los dioses. El problema de los dioses es que los griegos los inventaron y los romanos le cambiaron el nombre. Por ejemplo, los griegos al dios principal lo llamaban Zeus, los romanos le llamaban Júpiter. ¿Vale? Entonces, moverse por este diccionario es interesante, ¿vale? Aunque hay muchísimas páginas en la red, ya hablaremos alguna vez de la información en la red, muy recomendable. Si queréis un manual un poco más serio, un profesor que dio clase precisamente en este instituto, en el licenciado Francisco Cascales, antes tenía otro nombre, instituto, por cierto, donde mi padre estudió en los años 40, para mí es un orgullo trabajar donde mi padre empezó a estudiar. Ese profesor se llamaba Antonio Ruiz de Elvira y tiene un manual que se llama Mitología Clásica, que os lo recomiendo encarecidamente para conocer un montón de cosas sobre los dioses. Vamos a empezar con la pequeña introducción a la mitología, ¿vale? En primer lugar, vamos a utilizar la palabra politeísmo o pagano, porque la religión griega y romana es politeísta o pagana. Yo soy filólogo. Filólogo significa amante de la lengua. Soy un enamorado de las palabras, ¿vale? Poli, en griego, polis, significa mucho. Theos significa Dios.
Entonces, una religión politeísta es una religión donde hay muchos dioses, ¿vale? A poli, por ejemplo, lo tenéis en palabras como polideportivo, polifacético, aquel que tiene muchas caras, ¿vale? Ateos lo tenéis, por ejemplo, en ateo. A significa sin o no. Ateo es aquel que no cree un dios, ¿vale? También lo tenéis ateos en la religión católica, hebrea y musulmana, es monoteísta. Mono significa uno solo. Monoteísta, un solo dios, ¿vale? Pagano tiene un origen en la lengua del lacio, en la lengua del latín. Cuando el cristianismo se impone como religión oficial de la Iglesia en el siglo III, IV después de Cristo, los habitantes de las ciudades son los primeros en cristianizarse. Mientras tanto, en las aldeas siguen creyendo en la tradición de sus padres, en la religión antigua, en la religión politeísta. Aldea en latín es pagus. Y entonces los de la ciudad despreciaban a los paganos, a los habitantes de las aldeas, porque todavía creían en muchos dioses, ¿vale? Y fueron perseguidos y fueron muchos martirizados, como fueron martirizados cristianos al principio de los tiempos. Así es la vida, muchas veces la historia es cíclica. Vamos a ver quiénes son los principales seres de la mitología. Pues mirad, de los seres de la mitología, en primer lugar hablaremos de los héroes. Bueno, primero comenzaremos por los dioses. Una vez que veamos los dioses principales, con su nombre griego y su nombre en latín, hablaremos de los héroes. Los héroes son hijos de un dios y de una mortal o de un mortal, ¿vale? Los héroes más famosos, por ejemplo, tenemos a Heracles, a Hércules. Hércules, el gran héroe por excelencia, el forzudo por antonomasia, el animal de gimnasio, el animal de bellota que tiene músculos hasta en las cejas, el gran héroe salvador de la humanidad. ¿Vosotros sabéis que tenemos a Hércules en el escudo constitucional de España? Sí, Hércules aparece, las dos columnas que él puso. Porque puso esas dos columnas para separar África de Europa. Fue él el que las separó, antes estaban unidas. Una columna es el Peñón de Gibraltar, y ahí la levantó, y otra columna está enfrente, en Ceuta, en el Monte Hacho. Y ahí siguen, en nuestro escudo, con la inscripción Plus Ultra. Ya veremos por qué. También tenemos a Aquiles, de los pies ligeros. Aquiles, el hijo de la diosa Tetis, diosa del mar, y del mortal Peleo. El protagonista absoluto de la Ilíada, la primera gran obra literaria que conservamos en el siglo VIII a.C., Homero, el divino poeta ciego. Bueno, y tenemos a las ninfas. ¿Las ninfas qué son? Las ninfas son seres femeninos de la naturaleza. Son mortales como nosotros, pero viven muchísimos más años, ¿vale? Su vida está asociada, íntimamente ligada a un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, hay ninfas que cuidan de los árboles. Las dríades, la más famosa es Eurídice. Ya hablaremos de ella cuando lleguemos a Orfeo. También hay ninfas que cuidan las aguas, como las náyades, las fuentes, los ríos, ¿vale? Para que estén limpios siempre. Hay ninfas que cuidan las montañas, las oréades. Hay ninfas que viven en el mar y cuidan de que esté limpio, las oceánides, pobrecitas mías, el trabajo que están teniendo sobre todo con el Mar Menor aquí en Murcia, cómo la incuria de los mortales lo ha convertido en un estercolero. Pero bueno, esas ninfas suelen morir cuando muere aquella cosa a la que debían proteger, ¿vale? Entonces hay que cuidar la naturaleza, porque si no morirá una ninfa. Más historias de ninfas. Pues, por ejemplo, parece ser que las hadas de los cuentos infantiles es un eco lejano de lo que eran las ninfas de la mitología clásica. También tenemos a los sátiros. Los sátiros son unos seres muy traviesos, mortales como el resto, ¿vale? Los sátiros hay de dos tipos. Hay unos que tienen piernas de macho cabrío, barba de chivo, cuernos de cabrito, ¿vale? Son seres que están por la naturaleza todo el día persiguiendo de forma lujuriosa a ovejas, a cabras, pero tampoco le echan el asco a ninguna mortal, a una ninfa, a una chica. Son seres que no sé por qué el cristianismo los identificó con su diablo, con Satanás, y tienen mala prensa. Pero un sátiro es la alegría de vivir, caótica, y por eso se asocian al dios Dionisos, o Dioniso, no Dionisio. Dios Dionisos, o Dioniso, al que los romanos conocen como Baco, el dios del vino y de la alegría, sus colegas, mejores colegas, son los sátiros, ¿vale?
También tenemos a los centauros. Los centauros son caballos, pero con el torso de hombre, cuerpo, torso de hombre y el resto de caballo, con las 4 extremidades de caballo. Esos seres son seres violentos, monstruosos también, porque beben el vino sin aguar, sin mezclarlo con agua para rebajarlo, ¿vale? Y entonces eso los emborracha y cuando se emborrachan se convierten en bestias, ¿vale? Y tienen grandes problemas en la mitología. Son la brutalidad. Pero hay centauros educados y civilizados, como Quirón. Quirón es el centauro médico. Enseña a combatir y medicina a los grandes héroes tipo Aquiles, tipo Jasón, el de los argonautas, ¿vale? Entonces Quirón es el ejemplo del maestro, del buen maestro. Bueno, y luego tenemos a las sirenas. Olvidaos, por favor, cuando estemos en la mitología, olvidaos de los tópicos de Walt Disney y de la sirenita. Las sirenas no son mujeres mitad pez y mitad mujer, no. No, se la inventaron los griegos, aunque posiblemente la trajeran de los asirios o de los egipcios, ¿vale? Para los griegos, una sirena es un ser que tiene cuerpo parecido al de una gaviota o de un cormorán y cabeza de mujer. Y cantan maravillosamente bien, y todo aquel que escucha su canto tiene que asistir a donde ellas están. Lo que pasa es que ellas están en una costa rocosa, los barcos que se dirigen hacia ellas naufragan, y entonces una vez que ellos, los marineros, se lanzan al mar, ellas desde los acantilados se lanzan donde están los marineros y los devoran. Nadie puede resistir el canto de la sirena, ¿vale? Y luego tenemos a las gorgonas. Las gorgonas eran 3 hermanas, 2 son inmortales y una, Medusa, era mortal. Medusa es la más desgraciada de las 3, porque aparte de ser mortal, fue violada por el dios Poseidón, Neptuno, en el interior del templo de Atenea, Minerva, y Atenea, que no se atrevía a castigar a su tío por esa profanación, la castigó a ella, e hizo que de su cabeza surgieran serpientes, y quien mirara a sus ojos, bellísimos, porque Medusa era una mujer bellísima, se quedara convertido en piedra. Esa fue la maldición de Atenea con la pobre Medusa, hasta que la mató y le cortó la cabeza Perseo y se la entregó a Atenea, y la lleva colgada Atenea como un colgante. Y todavía mantiene el poder Medusa, porque quien la ve aún muerta se convierte en piedra, quien la mira a los ojos. Y por último vamos a acabar con uno de mis monstruos favoritos, la quimera. Vosotros imaginaos qué orgía debieron liar los padres de este ser, cómo estarían hasta arriba de coca, de todo lo que se echaran, para montarse hay un trío o algo, porque ¿quién leche haría el amor para que surgiera este monstruo? Mi pobre quimera. Quimera es un ser con parte de león, parte de cabra y de serpiente. ¿Os imagináis el pifostio que se montó en la cama para que surgiera esta zagala? Y encima la pobre ticha escupía fuego, ¿vale? A Quimera la tuvo que liquidar el héroe Belerofonte, montado en el caballo con alas, al que seguro que vosotros sabéis cómo se llamaba. En España había una marca de camiones con ese nombre en tiempos del franquismo, ¿vale? Pegaso. Bueno, pues por ahora os dejo con esto, con una petición, por favor. Vivid, sed plenamente vivos, sentíos vivos y disfrutad lo que la vida os permita. Hasta la próxima. ¡Guálete!